Bueno, primero yo creo que parto valorando un poco la iniciativa de juntar a distintos actores en tratar de solucionar estos problemas que son un poquito complejos. Por un lado, lo que yo les mostré es un poco lo que hemos avanzado en términos de entender cómo funciona una cortina de burbuja, ¿vale? En general hay un entendimiento a nivel general de qué es lo que sería una cortina buena, ¿vale? Pero tenemos pocos datos de qué características reales tiene una cortina buena. En particular, por ejemplo, tamaño de una burbuja, ¿vale? Tamaño de una burbuja es algo súper relevante. Todos dicen que mi cortina es mejor que la tuya porque tiene una burbuja de tal tamaño y realmente nadie tiene un tamaño de burbuja, ¿vale? Entonces, les mostré un poquito los datos que hemos sacado con la empresa Imenco, básicamente, que nos prestó sus mangueras y fuimos capaces de testear tamaño de burbuja en distintas condiciones, tanto de salinidad como temperatura, ¿vale? Por lo tanto, ahí aprendimos bastante. Otra de las cosas importantes en términos de parámetros es ¿qué tanto se va a demorar en subir esta burbuja? ¿Vale? Que nos da una idea de las transferencias, ¿vale? Y eso también fuimos capaces de medir por cámaras ultra rápidas, básicamente velocidades de ascenso de burbuja. Y esos dos parámetros nos ayudan a caracterizar en el fondo cómo debería ser o cómo debería funcionar una cortina de burbuja, por un lado, en términos de mitigación, como medida de mitigación para la floración alcalina nociva, ¿vale? Por otro lado, cuando estamos hablando de sistemas de aireación, también tratamos de medir los sistemas de aireación, por qué tan eficientes son transfiriendo el oxígeno o el aire que yo inyecto, ¿vale? Y en particular ese número también es un poco difuso en la industria y tenemos muchos difusores, pero tenemos pocos números de cuánto están transfiriendo, ¿vale? Y en particular también con la empresa Imenco y las mangueras que ellos facilitaron, fuimos capaces de medir esto en laboratorio, sacando todo el oxígeno de una masa de agua y luego inyectábamos aire básicamente y íbamos siendo capaces de medir en tiempo real, por segundo, válgase la redundancia, básicamente cuánto oxígeno del que estábamos inyectando se transfería a la masa de agua, que nuevamente es un valor súper útil como para tratar de, no significa que esté bien o esté mal las mangueras que nos prestaron, pero al menos ya tenemos un valor para comparar y poder al menos testear en qué condición una manguera o una característica de cortina de burbuja podría funcionar mejor que otra. O sea, a nivel de tratar de asociar estas características a tratar de mejorar nuestro entendimiento de por qué a veces funcionan y por qué a veces no funcionan. Súper buena pregunta. Yo creo que como es una buena pregunta, yo no tengo la respuesta tan sencilla, pero me imagino, o sea, no me imagino, hay varios parámetros y depende un poco del por qué. Cuando la burbuja es pequeña, ¿vale?, asegura una alta transferencia de ese gas a la masa de agua, ¿vale? Por lo tanto, cuando la cortina de burbuja o la aireación lo que quiere hacer es aumentar la concentración de oxígeno, porque hay una baja de oxígeno, mientras más pequeña sea la burbuja, eso es mejor. Mejor por dos razones. Primero, porque mientras más pequeña es la burbuja, tiene mayor área de contacto externa versus volumen contenido, por lo tanto transfiere gases de manera más eficiente, pero por otro, como es más pequeña, también sube de manera más lenta. Y al subir de manera más lenta, tiene más tiempo para hacer esta transferencia, ¿vale? Entonces, cuando es intercambio gaseoso, llámese oxigenación, queremos una burbuja pequeña. Por otro lado, cuando no tenemos problema de oxígeno, pero queremos diluir una característica de agua, imagínate que tenga alta concentración de algas tóxicas, por ejemplo, y queremos diluirlas. Por otro lado, lo que queremos hacer es generar un flujo de agua. Queremos reponer o recambiar esa agua con condiciones más óptimas que están desde el fondo. Y para eso sería una burbuja relativamente media, ¿vale? Estamos hablando de quizás a nivel de milímetros, entre 1 a 5 milímetros, quizás en un alto ancho también, o sea, que no sea una cortina delgada, te fijas, que sean hartos aireadores, que de esa forma puedan generar un flujo ascendente que arrastre una gran masa de agua, ¿vale? Como por ejemplo lo que hacen las ballenas, que mostré en el video, por ejemplo, esas burbujas no son ni gigantes ni pequeñas, es una familia de burbujas intermedias, pero que claramente uno puede ver cómo están reventando en superficie. Y eso, claramente la ballena ha evolucionado miles de años para tratar de alimentarse de la manera más óptima en términos energéticos. Yo le preguntaría a la ballena cómo logró ella solucionar el problema, porque claramente le resulta. Chuta, mira, obviamente me preguntas a mí que soy un poco más de la academia, claramente yo te voy a decir, estamos mucho en investigación. Ahora, honestamente, lo que yo veo, así cuando converso con la gente de la industria, es que si llevamos años utilizando un producto o realizando una acción sin tener certeza de que esto funciona siempre o no funciona nunca o cuándo funciona, para mí eso es un indicador clásico de que en realidad lo que necesitamos hacer es mejorar nuestro entendimiento, ¿vale? Y tratar de asociar un poco por qué esas veces que no funcionó, juntémoslas con características de la columna de agua y características de la burbuja que utilizamos, ¿vale? Y de esa forma tratar de entender cómo el método que nosotros estamos utilizando puede determinar si funciona o no funciona o bajo qué escenario funciona. O sea, yo honestamente lo veo fundamental. La verdad es que todos conocemos cómo es Chile y quizá en nuestro estado inicial nos ha permitido tener varias industrias
que todavía funcionan o son económicamente rentables con un nivel de investigación bajo, ¿vale? Si uno va a Noruega, va a Finlandia, va a Inglaterra, el nivel de investigación es extremadamente alto, ¿vale? Y porque sus costos son mucho más altos, no se pueden dar el lujo de tener cosas ineficientes funcionando, ¿vale? Entonces, yo veo que en el caso de Chile, entiendo totalmente que partimos un poco así a la rápida para mitigar, ¿vale? Pero veo que ahora tenemos que ir avanzando si queremos ser más competitivos, más eficientes en el uso de energía, por ejemplo, y bajar los costos de producción. Tenemos definitivamente que tener mejor entendimiento de cómo funcionan los mecanismos que estamos utilizando. O sea, yo diría, tenemos que saber un poquito más. Mira, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que la piedra de tope, yo creo que para poder avanzar en esto juntos, es juntarnos y hablar. Yo creo que en general la ciencia, distintos actores como Intesal, Salmón Chile y las empresas productoras en el fondo, tenemos pocas instancias de conversar todos juntos sobre la mesa. Yo creo que las soluciones están, o sea, a mí me toca asesorías, por ejemplo, para la industria minera. No tienes idea de la cantidad de censoramiento que ellos tienen, o sea, han solucionado problemas, llevan 40 años solucionando problemas altamente complejos en términos de tecnología, ¿vale? Y ya lo avanzaron. Y está en Chile la minera, ¿vale? Minera y salmonera conversan muy poco. Yo creo que definitivamente lo que yo diría es que necesitamos juntarnos a conversar y a ver cómo estos distintos actores somos capaces de abordar esta problemática. En términos de datos, por ejemplo, y discrepo con tu afirmación, lamentablemente, pero Chile tiene muchos datos. El IFOP tiene programas de monitoreo ambiental de mitilio, tiene programas de monitoreo ambiental de floración de algas nocivas, tiene programas de calidad de agua. La DGA tiene lo mismo para agua dulce, tiene Cernapesca, tiene... Olvídate, tenemos series de datos brutales y no hacemos nada con ellas. Uno pide datos de, por ejemplo, por la ley de, ¿no es cierto?, de transparencia pública, tú pides los datos en la pesca, te mandan 40 años de datos, ¿vale? Y ve tú qué haces en el fondo. Y no está mal, pero lo que te quiero decir es que en general hay muchas empresas y muchas entidades que tienen series de tiempo de datos súper valiosos. Lo que falta es que tengamos un grupo, como una oficina de inteligencia, que sea capaz de juntarlos, cruzarlos, graficarlos, te fijas, y llamar a estos actores y empezar a ver tendencias de manera un poquito más global y integrada. La serie de tiempo, por ejemplo, que mostró Alejandro Clement, era de él. Tenemos la del IFOP también. Yo no digo que la de él esté buena o esté mala, no, da lo mismo. Lo que digo es que deberíamos juntar todas las series de tiempo, ponerlas en un mapa, te fijas, analizarlas en distribución espacial, temporal, y ahí vamos a saber recién si tenemos más floración algal nociva o tenemos menos, te fijas. Porque si no tenemos que, con mi base de datos no tenemos, el otro con su base de datos tiene, el otro dice que no sabe. Tenemos que ponernos de acuerdo, juntar toda la información, verla de la manera más integrada posible y tomar una decisión con la mayor cantidad de datos posible. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. O sea, yo creo que la invitación, como este tipo de instancia, yo creo que es juntarnos, conversar, pasarnos harto datos, compartir ideas. Tenemos que tener ciencia colaborativa.